Bueno, después de hacer esta introducción, pues nos toca explicar un poco los cálculos que hemos hecho. Lo cierto es que son bastante extensos los cálculos, por lo que intentaré resumir en todo lo posible. Como ya comentaban, se divide en dos partes. En esta primera parte explicaré la parte de la regresión, es decir, el análisis del mercado interno contra externo, y en una segunda parte explicaré la parte de internacional, es decir, si nos sale el mercado externo, pues analizaré los diferentes países, y si nos sale el mercado interno, analizaré las diferentes provincias españolas para saber para saber a qué países nos conviene, en qué países nos conviene centrar nuestra campaña de marketing mediante series temporales, claro. Es decir, la primera parte con un método y la segunda con el otro método. Bueno, pues ya sin más dilación empiezo. Como ya han comentado, pues a partir de los datos que teníamos hemos elegido 6 variables, que son las que están seleccionadas ahí arriba, que son la superficie de viñedos, la producción, las existencias, las bodegas, las barricas y las añadas. Estas 6 variables son las que en teoría consideramos que pueden tener relación con las ventas. Entonces, lo que hemos hecho es una primera estimación un poco, o sea, un primer intento un poco en función del conocimiento, de la intuición que teníamos. Y lo que hemos hecho es coger las correlaciones que en teoría para nosotros eran más importantes y ir añadiéndolas poco a poco. Es decir, primero creíamos que las ventas estaban muy relacionadas con la producción. Por ello, la primera regresión la hacíamos ventas en función de la producción. Y nos daba un resultado, una calidad de 0,4 bastante baja, pero la regresión era válida. Luego, poco a poco hemos ido añadiendo los valores y las diferentes variables. A la superficie le añadimos la producción, y la producción le añadimos la superficie, luego las existencias, luego las bodegas, ya tenemos 4 variables, y luego en la parte de arriba tenemos añadiendo las añadas y por último, con las 6 variables, añadiendo las barricas. Vemos que a excepción de la primera, en la que hay solo una variable, en todas las demás hay problemas. Es decir, que no conseguimos que la regresión sea válida. Se refleja en rojo. Los valores en rojo son la división, la que nos da inferior a 2. Entonces, viendo esto, pues en esta el primer intento pues no era válido, pues empezamos desde cero. ¿Cómo? Pues haciendo una correlación por variable. Cogemos todas las variables una a una y las comparamos hacemos una regresión contra las ventas. Vemos tanto para ventas interior como para el exterior. Y sacamos dos conclusiones. Por un lado, que hubo tres conclusiones. Por un lado, que algunas de ellas no son válidas, como podría ser la producción para el exterior, las añadas para ambas y para las barricas para el exterior. Pero además sabemos cuáles son las que más calidad tienen las regresiones, que son en ambos casos la de las ventas en función de superficie. Y por último, lo que hacemos es, en función de estos valores, también descartamos algunas variables, como son las añadas, que no tienen mucha calidad, las regresiones, y la producción, que en un principio creíamos que era la mejor y justo es lo contrario, casi lo contrario. Entonces nos quedamos con 4 variables, que son superficie, existencias, bodegas y barricas. Con estas 4 variables analizamos la multicolinealidad. ¿Cómo? Primero lo que hacemos es compararlos en función de 2 variables. Es decir, hasta ahora hemos hecho con una variable, nos dice que en teoría es válido, y entonces añadimos una variable y con todas las posibles combinaciones, es decir, con 2 variables, las 6 regresiones representan la combinación de las 4 variables cogiendo 2 en cada ocasión. En todas ellas vemos que hay algún valor negativo, por lo tanto, las regresiones de 2 variables todas no son válidas, ninguna de ellas es válida. Pero como vimos en clase, también puede ocurrir que aunque estas no sean válidas, la de 3 sí que se convierta en válida. Por ello, pues analizamos también las de 3 en la siguiente pestaña de multicolinealidad 2. Y la de 3 y también la de 4. Vemos las diferentes combinaciones de 3, las 2 de arriba y las 2 de abajo, y la combinación de las 4 variables. Y en todas ellas vemos que hay valores rojos. Es decir, que ninguna de ellas es válida. Por lo tanto, las únicas variables y las regresiones válidas eran una variable con respecto a las ventas. Y la mejor de ellas, la superficie. Pero por si acaso hicimos un último intento. Las 2 variables que hemos descartado también probamos con ellas. Como al parecer no estaban tan relacionados con el resto, pues también hicimos una prueba. Es decir, la superficie con respecto a la producción y la superficie con respecto a las añadas. Y vemos en ambos casos que tampoco es válida la correlación. O la regresión, perdón. Bueno, entonces, ¿qué conclusión sacamos? Pues la única forma de hacerlo es con una variable y la mejor de ellas es la superficie. Con ello ya podemos hacer la estimación.
En esta página, en la parte de arriba, aunque no se vea muy bien, pues vemos la regresión que hemos hecho antes para el mercado interno y para el mercado externo, con las variables que nos da y arriba la fórmula que conseguimos en cada caso. ¿Con esto qué hacemos? Pues realizar las estimaciones de cada año para calcular al final los residuos, es decir, cómo de bueno son nuestras regresiones. Realizamos todos estos cálculos en la parte de abajo, tanto para el mercado interno como para el externo. Y por último, lo más importante, lo que hacemos es las expectativas, es decir, si tenemos una fórmula y el objetivo era calcular las expectativas, pues conseguimos los dos valores esperados. Con ello calculamos el diagrama y vemos cuál es la expectativa para el año que viene, tanto para el mercado interno y para el externo. ¿Y qué vemos? Pues que para el mercado interno parece que va a haber una subida y para el externo va a haber una importante bajada. Conclusión, pues en teoría nos conviene centrarnos en el mercado externo. Pero hay otras dos cosas que no hemos analizado hasta ahora. Nos hemos centrado en el primer problema que se nos daban con las regresiones, que era la multicolinealidad, pero no hemos analizado ni la heterocedasticidad ni la autocorrelación. La heterocedasticidad, aunque sea muy subjetivo, nos parece que no existe. En el segundo caso, para el mercado exterior, está bastante claro que no existe, pero en el primero se puede considerar que es dudoso. Aun y todo, nosotros creemos que no existe ninguna heterocedasticidad. ¿Por qué? Pues porque la envolvente en la parte de arriba pues hace una curva que abajo es totalmente recta. Se podría interpretar que lo de arriba también es recto, pero bueno, no lo hemos interpretado nosotros de esta forma. Por último, la autocorrelación. No voy a explicar los cálculos, son matemática pura. Al final las conclusiones son que tenemos una K de 1, es decir, una variable, una N de 21, es decir, 21 años de análisis, y con ello, mediante las tablas, conseguimos dos valores, el DL, que es 1,221, y el DU, que es el 1,42. El valor de D lo tenemos aquí abajo. Para ambos casos nos da 1,3 para interno y para externo. ¿Cuál es la conclusión? Al encontrarse entre los dos valores nuestra D, que no podemos extraer ninguna conclusión de la autocorrelación, es decir, no podemos saber si existe o no. Nosotros hemos interpretado que al concluir esto no tenemos que hacer ningún cambio en nuestras variables para realizar los cálculos posteriores. Es decir, ni la heterocedasticidad ni la autocorrelación no nos han afectado a los cálculos. Y esto es la parte de la regresión. Ahora explicaremos la parte de la serie.